Permanezcan en silencio. Ha llegado el momento de hacer mi jugada. Hoy, al término de Escape Perfecto, en el 10, el canal uruguayo. Presenta Dedicar, servicio de acompañantes con planes ideales para todos. Segundo tramo, amigos, de nuestro encuentro esta tarde con ustedes. Y aquí en casa, ahorren tiempo y dinero. No pasen trabajo con su cortina de enrollar. Cortifaz le coloca motores. Con solo apretar un botón, su cortina sube y baja automáticamente. Reemplazan su vieja cortina por una en aluminio con aislación. Y si tiene madera, se la reciclan. Reparan o venden cualquier tipo de cortina o instalan una donde nunca la tuvo, sin trabajo de albañilería. Tienen una nueva línea de portones basculantes con motor y control remoto. ¿Qué estás esperando? Llama al 0800 2678 o entra a www.cortifaz.com.uy. Con el diputado Darío Pérez estamos hablando de esta situación que además el Frente Amplio no ha definido todavía ante el día de, como dicen algunos titulares de prensa, en el tema de reforma militar. Usted habló de un escenario posible después de las elecciones nacionales, de un cambio de gobierno, de un cambio de fuerzas en el gobierno, de mayorías, que no quiera decir de presidencias, sino de mayorías. Y en esa circunstancia usted dice, ojalá esto cambie. Yo estaré en el Frente Amplio, pero ojalá esto cambie. O sea que lo considera todavía un producto imperfecto. Exactamente. Ojalá mantenga su palabra, dice Etel Brito, de que es para mejorar a los de abajo. No es un problema de que yo mantenga o no mantenga la palabra, es lo que logramos, mejorar a los de abajo. Lamentablemente afecta al soldado de abajo, que es el más pobre. Pero más allá de eso, ¿no hay cosas más importantes en qué trabajar y dejar esto para el próximo gobierno junto con la del BPS? Con una grave crisis en seguridad y un código penal amigable dando libertades, puede ser también la crisis en el sistema de salud pública y privada. Eso plantea un televidente. Esta era el único servicio, digamos, la única caja, entre comillas, aunque no es un servicio de retiro. Pero está bien. Que no había sido, entre comillas, tocado hasta el día de hoy. Significa un déficit importante para el Estado uruguayo. También es bueno que se sepa que toda esta reforma en realidad va a empezar a dar resultados más allá del 2035-2040, para que nadie diga que esto es para batir el próximo déficit fiscal. Porque lo que es en estos próximos 10 años directamente no es nada. O sea que se va a tener que seguir pagando, inclusive aumentando, porque el servicio de retiro tiene sobre sí una tormenta perfecta, que es la relación activo-pasivo. Claro. La forma en la que crece el salario de los integrantes de las Fuerzas Armadas y la forma en la que crecen las pasividades, que se hacen por aumentos diferentes, y una serie de dificultades. Lo que sí es bueno que la gente sepa, porque a veces pueden existir preconceptos, que un soldado, en general, no importa si oficial o no, pero trabajan 30 horas semanales más. No tienen 8 horas. No tienen nocturnidad, no tienen horas extras. O sea que están como los peones rurales antes de la llegada de nuestro gobierno, en que no tenían prácticamente derechos. Entonces, todas esas cosas, o sea que por cada año que trabaja alguien de las Fuerzas Armadas, te está trabajando 1 año y medio. Son cosas que es importante saber. También que, aún sin la reforma, para el 2035 habrán 15.000 pensiones y retiros menos por causa del ciclo vital. ¿Qué pasa? En la dictadura entró mucha gente, esa gente comienza a irse de la tierra, por decirlo de alguna manera, con lo que la relación activo-pasivo empieza a equilibrarse, y eso significa en tiempos de hoy 175 millones de dólares para el 2035 recién, más lo que después vendrán a ser los efectos de la reforma. Pero si algo tenía esta reforma, era que particularmente afectaba a las clases y los soldados. Y con una perspectiva de izquierda, lo dije así medio grueso y a lo paisano, no me imagino de la izquierda jodiendo pobres. ¿Por qué? Porque el 40% de los soldados viven por debajo de la línea de pobreza, porque el 60% viven en asentamientos,
porque viven con una quinta parte de la canasta básica. Entonces, yo llevo a la gente a pensar, digo, mira, esta reforma es así. Imagínate una columna de seres humanos, más alto, más bajo, y tú pasaste la cuchilla aquí. Así, paralela al suelo. A algunos les sacas un pedazo, a algunos un pedacito, pero a otros los degüellas, porque les pasa por el cuello. Y significan, en términos reales, toda una serie de cambios que hacen que sus pasividades vayan a ser más bajas de lo que son hoy. Por lo tanto, quienes estaban en el nivel de pobreza van a ir más abajo y los que estaban colgados del pincel acá arriba se van a caer más para la pobreza. Diputado, le preguntan por qué le parece justo al diputado que los militares se retiren con menos de 50 y el resto de los uruguayos tengan que esperar por lo menos a los 60. Si trabajas menos de 30 años, tampoco te jubilas o te jubilas en las otras cajas. Bien, voy a decir eso. Fuerzas Armadas existen en todo el mundo, ¿no? Existe, sí, pero tiene una Guardia Nacional. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos para los países emergentes? Guardias nacionales, no Fuerzas Armadas. En general, los gobiernos del mundo hay dos cosas que no les gustan. Ni las Fuerzas Armadas ni los sindicatos fuertes. Por ahí lo será. Entonces, hay una edad para combatir. Hay una edad para la que tú te puedes desarrollar, sí o no. Esto es en todo el mundo. Es más, la ONU tiene edades menores que las que está presentando la reforma. Si hay alguien que quiere discutir la existencia de las Fuerzas Armadas o no, bueno, entonces que se discuta. Pero no lo vayas matando a pausa, porque de alguna manera, por un lado o por el otro, es lo que se está pretendiendo hacer. Entonces, aquellos que no quieran Fuerzas Armadas, directamente que lo digan. Entonces, que el pueblo uruguayo lo discuta y si es posible, capaz que hasta se puede llevar a un referéndum. A ver si quieren o no quieren. Pero no es la única actividad bonificada que hay porque en el régimen general de pasividades también existen actividades bonificadas. Los maestros, los que desarrollan tareas peligrosas. O sea que no son las únicas personas que tienen tope de edad para retirarse. Aquí hay alguien que le dice que usted debería dar un paso al costado y enrolarse en otro partido. No le tembló el pulso para rebajarle un 10% a los cincuentones, muchos de los cuales trabajaron durante 40 años en industria y comercio. Pero ahora se rasga las vestiduras por gente que está en cuartel la mitad de ese tiempo. Te voy a decir, el señor, lo que le falta es calle. Creo que es el señor no importa Mario de Paso Carrasco. Al pero señor vino en lo que otro le mensaje falta, el nombre, así que no quiero... Lo que le falta es calle. Le falta entrar en un asentamiento y codearse con los milicos abajo. Eso es lo que le falta. A ver si él con 17.000 pesos se arregla. Le falta mundo. Y le falta corazón para ver la miseria de los demás. Y el tema del 90% de los cincuentones, eso fue un lastre que nos dejaron las malas reformas realizadas por el Partido Colorado y el Partido Nacional cuando gobernaban en coalición. Nos dejaron ese lastre. Y la única forma de resolverlo, porque significaba un problema mayúsculo para la seguridad social, fue esa, y fue, te diría, hasta benévola, de acuerdo a las proyecciones. Entonces, hubo que hacer eso porque antes no se previó. No se previó. Y bueno, el costo lo tuvo que pagar en este caso el gobierno del Frente Amplio, tratando de enmendar en parte lo que antes hizo el Partido Colorado y el Partido Nacional. ¿Saben por qué? Porque no incluyeron a todo el mundo que les estaba avisando. Mirá que va a pasar tal cosa, mirá que va a pasar tal cosa. Entonces, a los años te das cuenta de lo que pasa. Por eso, como decía mi viejo, más vale tapar el pozo antes que se caiga el muchacho. Usted cita mucho a su familia. Más temprano estuvimos hablando de su abuela, pero eso era fuera de micrófono. ¿La Liga Federal ya apoyó al intendente Martínez? Así como que digamos oficialmente, no. Pero nosotros hace muchos años que le echamos el ojo a Martínez. Bien. ¿Por qué le echa el ojo a Martínez? Porque además ahora han aparecido nuevos nombres. Se anuncia para este viernes una conferencia de prensa del economista Mario Vergara en La Huella de Sereñi,
justamente reivindicando la figura del independiente? Mira, yo no le voy a decir a nadie no te presente, porque no me parece, y no me parece que nadie le tenga que decir a nadie. Cada uno debe vivir su experiencia. Sí, hay cosas reales, tener espejo en la casa y mirarse. Y el tamaño, el ancho de hombros, ¿viste? ¿Y qué es lo que tienes atrás? Y de repente, si lo que tienes atrás no te da de volumen para alcanzar determinados lugares, como cuando te vas a tirar, pasa un arroyo. Si ves que no te da la fuerza, no te tires. Pero cada uno en el Uruguay puede hacer lo que se le canta. Hay gente que si se presenta, a mí me ofrecieron ser candidato, mis compañeros, con una gran generosidad. ¿Y sus compañeros de la Liga Federal? Sí, y yo les contesté, digo, pero mi hijo, pero en casa tengo espejo yo. Y miró para atrás y con la Liga Federal no alcanzaba. Pero no alcanzaba, ni yo soy tan conocido, ni lleva años construir, lleva años, no menos de 20, construir, aunque hay algunos que nacen como con una varita, ¿viste? Bueno, pero también cotizar. Y hay portadores de apellido también, ¿viste? Que también los portadores de apellido, para la desgracia o para la suerte. Para bien o para mal, claro que sí. Para bien o para mal. A veces son mochilas y a veces son alas. Y a veces son alas. Exactamente. Pero justamente entrar en esta suerte de posibilidad, obviamente visibiliza de una manera que a veces no es fácil lograr. Capaz que sí, pero no... Pero su voto ya está hace tiempo mirando para el Nosotros ingeniero en Martínez. algún momento lo imaginamos como compañero de fórmula de Mujica. Después... lo veíamos como, por supuesto, como candidato la primera vez que no se le permitió que le tiraran un codazo así, ¿viste? En la carrera, que hicieron ¡chin! Y lo dejaron afuera de la pista. Una serie de... Claro, porque hay mucho cinismo en política. Y aún así a usted le gusta. Al compañero le tiraron un codazo y lo tiraron para afuera. Y aún así a usted le gusta la política. Sí, aún así. Porque tiene las cosas más sublimes y la barométrica al lado. Diputado, ¿qué le pasa al Frente Amplio que tenía que decidir ahora y que se da un tiempo para posponer esta posibilidad Creo de las que hay internas? compañeros que tienen algunas dificultades para poder decidir a quién apoyar. Y los candidatos son los que hay. Capaz que aparece de atrás de una puerta, de un árbol, como aquel... algún candidato o candidata, pero... Entonces su voto usted lo tiene, pero fácil. ¿Todavía lo reserva? Digo, su voto, el de la Liga Federal. No, en general nosotros estamos decididos por Martínez, nos parece que es un compañero que puede llevar adelante. Se le critican algunas cosas, como el que ser que es demasiado citadino, digamos, según algunos, ¿no? Bueno, Mujica ha dicho que sí, ya que hablábamos hoy más temprano, de que de Montevideo para afuera no es tan visible su figura. ¿Y yo le diría al compañero Mujica que se acuerde que nosotros, sabiendo que él había sido un granjero y plantaba flores y todo, lo llevamos a Punta del Este, lo hicimos entrar en el Conrad, lo llevamos hasta el lugar más cool, José Ignacio, lo hicimos entrar a La Huella y a otros lugares para que él viera, por ejemplo, que un edificio que no echa humo tiene 60 personas trabajando ahí adentro, porque él lo desconocía, ¿no? Porque su mundo era otro. Entonces él tenía que saber la importancia que tenía el turismo para el Uruguay y particularmente para aquella zona. Y bueno, él, estoy seguro que antes no estaba en su radar, lo comprendió rápidamente por el extraordinario ingreso que significa en turismo para las arcas nacionales. Bueno, eso son cosas que de repente se aprenden pateando, porque tú no tienes un lugar donde ir a aprender de todo para ser candidato. Y en este caso con Martínez, ¿qué haría usted? Yo me lo llevo para el campo y lo hago recorrer muchos lugares y lo llevo a un tambo para que le tire las tetas a las vacas y le doy una asada para trabajar un ratito para que vea lo que es trabajar 8 horas con la asada. Lo haría, pero fraternalmente. Porque, tú sabes, hay un cura brasilero, teólogo de la liberación, que es Frei Beto, que dice que la cabeza piensa dónde están los pies. Entonces, tú puedes vivir
lo que viven los demás si en algún momento estás en sus zapatos. Porque si tú no tienes empatía para ponerte en los zapatos del otro... ¿Usted se puso en los zapatos de los soldados? ¿En las botas de los soldados? Sí, yo primero las sufrí en las costillas. Para alguna bombao que pueda andar por ahí. ¿En cuartel? Y prácticamente todo, porque nosotros una cantidad de gurises chicos. Tuvimos 6 meses encapuchados en el cuarto de ingeniero y después nos llevaron para Melo. Y ahí tuvimos, en mi caso, junto con otros compañeros, tuvimos 6 meses y después tuve 5 años con libertad vigilada. Bien. Entonces me dice usted que sí, igual se ponen esas botas. Sí, por supuesto. Porque usted ahora tiene otra responsabilidad de gobernante. Claro, pero además, en la medida que tú ves la conformación socioeconómica de nuestras Fuerzas Armadas, al contrario de las de otros países de Latinoamérica, en que de repente la oficialidad pertenece a la clase patricia, muy comúnmente en Argentina. Y en Chile. Y en Chile. En Uruguay no. Son clase baja, media baja, y de repente en alguna de las armas que no voy a citar para estigmatizar, hay gente con un poco más de nivel económico antes del ingreso, ¿no? Pero en general es gente muy humilde que es la forma de superarse que se encuentra ingresando a la Fuerza Armada. Tengo muchos recibos y tengo muchas personas que obviamente están preocupados por el tema y que como integrantes de los estamentos más bajos del servicio militar están escribiendo. Lo tengo que despedir, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta tarde. Le pregunto por qué la policía se tiene que jubilar de 60 años con 40 de trabajo, dice alguien por acá. No, pero no, la persona esa no sabe. En la policía es 7 por 5. 7 por 5. Por 5 años, por cada 5 años de trabajo. Y la verdad, ¿tú te imaginas un policía correteando un chorro con cierta edad? O haciendo determinado tipo de cosas, tirándose el cuerpo a tierra. Hay edades para hacer cada cosa. ¿Hasta cuándo va a ser diputado? Hablando de edades. Y yo qué sé, mira, cuando voy de candidato, cada uno tiene una cuestión simbólica en su cabeza. Bien. Para mí el Frente Amplio representa determinadas cosas. Bien. ¿Cómo me va a ir a mí a esta altura de la vida? Particularmente, no me complica. Si soy o si no soy. Quisiera cambios en el Frente Amplio. Y voy a trabajar dentro del Frente Amplio. ¿Le disputaría la intendencia Antía? Ah, sí, es así. ¿Y cómo le iría? Ah, yo qué sé. Digo por el espejo. Si tuviera la bola de cristal y estuvimos cerquita. Diputado, gracias por su presencia esta tarde. Gracias. Hacemos una breve pausa y continuamos. Cambiamos el tema, pero seguimos con ustedes esta tarde y en casa. Presentó Dedicar, servicio de acompañantes, con planes ideales para todos. Tenía 18 años cuando protagonizó la historia de supervivencia sobre la que más se habló y se escribió en el mundo entero. ¿Cómo fue llevarte el primer trozo a la boca? Para mí fue simple, te lo juro. ¿En serio? Fue simple, sí. Por eso, tenés que vivir el proceso. Por supuesto. A veces no es el hambre que tenemos ahora de comer un sándwich, es otro hambre que sabés que además, que si no comés te morís. Vivíamos en la pobreza.